Bueno, muy buenos días. Estamos con Rubén de la Torre, con Cecilia Propato. Rubén de la Torre, actor de Cómo evitar romper las cosas, que dirige y escribió Cecilia Propato. Lo primero que les quiero preguntar para este ciclo Teatro Presente que llevamos adelante en el Instituto de Artes del Espectáculo es cómo surge primero digamos, el vínculo entre ustedes y efectivamente el pasaje de lo que tiene que ver con el texto escrito por Cecilia en el cuerpo de Rubén, ¿no? O sea que es todo un sistema de repensar las palabras en ese espacio, ¿no? En el espacio teatral. Bueno, no sé si Sí, yo, vos. cómo lo conocí a Rubén? Bueno, yo lo tenía del medio, de haber visto algunas obras de Javier Dolte y del medio, viste, actoral, teatrista, pero no, viste, cuando no identificás a una persona hasta que di un curso presencial de géneros audiovisuales en Argentores, desde el Consejo de Televisión, para el cual hago tareas. En este momento soy tutora de los guiones. Y bueno, fue un curso bastante largo para lo que da Argentores, ¿no? Creo que de más de 8 clases, ¿no, Rubén? No me acuerdo ahora, pero sí fue un curso bastante largo. Y creo que eh, fueron, sí, no, seis me parece que fueron. Sí, o seis, y te sí, dio una seis u más, ocho. así, pero no. Entonces, bueno, yo necesitaba, repuse mi obra Querer ser feliz o tener poder, que hago desde finales de 2017, y necesitaba un paseador de patos, y lo estaba mirando a Rubén y digo, bueno, tengo una intuición como directora, y había visto unos videos, unas cosas audiovisuales, y le dije, le mandé el monólogo del paseador de patos, y él, bueno, lo hizo maravillosamente bien. Ensayé con él, junto con los otros monólogos que reponían. Cuando ensayé con él me di cuenta la calidad toral de él, ¿no? Frente a la comprensión, que no pasa ni por la marcación, sino que pasa por un estado de darle un universo a ese personaje, lo que había en él que le podía aportar a ese personaje. Y bueno, y después yo escribí Cómo evitar romper las cosas en el 2020, en plena pandemia. La dejé ahí, y dije, bueno, después que encaré la reposición por quinta vez de Querer ser feliz, me propuse hacer Cómo evitar romper las cosas, que había tenido como intentos, visiones, pero dentro de la pandemia y post pandemia, ¿no? Como final de la pandemia, pero decidí hacerla. Y lo estaba mirando a Rubén y dije, pero él es Dardo Benítez, que no se llamaba Dardo Benítez el personaje. Eso se lo puso Rubén y yo lo adopté en el texto. Es como un crédito que le tengo que dar a él, ¿no? Por DB, David Bowie, Dardo Benítez, ¿no? Juego de palabras. Porque bueno, siempre tener un actor que es dramaturgo, también guionista y que dirige, a veces para algunos directores puede ser una amenaza, o directoras, pero para mí es un aporte, porque a veces los actores se quedan muy en lo que tienen que hacer y no tienen un vuelo cuanto al análisis de texto, la investigación. Y en este caso, bueno, estuvimos un año investigando, y en esta pregunta que vos haces, ¿cómo fue el paso? Es que, bueno, yo siempre sigo unos pasos que hago trabajo de mesa, investigación, ¿no? Un guión de puesta, pero bueno, en este caso hay como un enganche porque, bueno, tiene un entrecruce con David Bowie, el texto, y tiene otro mundo. Es un texto, es un unipersonal político en definitiva, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo de mucha investigación, muy interesante, un desafío. También, bueno, conocernos, ¿no?
porque está entre lo que una quiere, lo que se puede y lo que sale, ¿no? Que también lo integró Lucía Meira desde la coreografía del movimiento, que yo trabajo con ella. Yo siempre me reúno aparte, me reúno en conjunto, la iluminación de Luciana Giacobbe, pero digo, primero fue, bueno, a ver, había en Rubén de este personaje, ¿no? O sea, ¿qué podía componer él? Y bueno, compuso mucho más de lo que yo me esperaba, digamos. O sea, tampoco yo tengo un espectro, sé lo que no quiero, pero tampoco soy rígida y marco mucho, o sea, sé a dónde voy, pero también dejo que entre algo acomodo a mi idea las propuestas, ¿no? Un poco eso. Sí, la verdad que fue un trabajo maravilloso de un año en donde trabajamos transversalmente con David Bowie, con músicas, con ritmos, mucho con Lucila Meira también, en el tema de buscar en el cuerpo, en mi cuerpo, porque yo no soy bailarín, pero siempre me gustó bailar. Entonces, en mi cuerpo o en lo que mi cuerpo quería bailar, buscar, tonificar también entre ellas dos, digo, entre Ceci y Lucila, qué era lo que querían lograr, ese mix de un tipo que le gusta o ama a Bowie con lo que es, digo, con el cuerpo que tiene y con lo que quiere ser igual. Eso está bueno, lo que fuimos buscando para tonificar a este Dardo Benítez. Y en ese sentido, digamos, el cruce que hacen con David Bowie, digamos, ¿qué le aportaba David Bowie a Dardo Benítez? Y digo, y ahí hay un punto, digamos, solamente la fantasía o efectivamente en esa fantasía es que eh, se empodera y transfigura ese empoderamiento en el nivel de violencia que transita Dardo Benítez bueno, y en ese espacio de locura que sin ninguna duda hace como una especie de guiño eh, en la política. Mira, hay dos aspectos. Uno es lo que sucedió en los ensayos, ¿viste, Jime? Es bueno, lo físico, lo real, ¿viste? El teatro es acción y es, bueno, lo que le aporta a este personaje que arma una trama a partir de una búsqueda de empleo que viene de afuera, que ni siquiera la fue a buscar él, ¿no? Que lo eligen por sus características y su ética paralela a la ética común, ¿no? Eso es lo que se genera en la acción, que también Rubén puede contar todo el periplo que hicimos en torno a eso, ¿no? El baile o la danza o el lugar de David Bowie como una parte de composición lumínica o bella dentro de este personaje que rompe todo. Ideológicamente, o cuando yo lo escribo, no pienso directamente en un fin, pero sí partió de mi pregunta de que creemos que la gente que va y destruye todo, que es mano de obra desocupada en una marcha, que va a generar caos, digresión y violencia, no sé, no puede ser inclusive atractiva, a lo mejor es un hombre divino que te da el asiento en el subte, pero después se dedica a hacer eso, ¿no? Yo trabajé un poco atravesada por eso. Cuando una escribe, escribe desde todo lo creativo, las lecturas que tiene, ¿no? Las experiencias, inclusive como estudiante de la UBA, que estuve en marchas donde se armaban unos desastres y veías quiénes los armaban, ¿no? En su momento. Y después esta idea de que
que nada tiene un solo punto de vista, o sea, romper la mente binaria. O sea, hay gente que hace mindfulness, meditación, pero para ser francotirador y no errarle en el tiro. O sea, lo espiritual es la intención con lo que se hace. No, o sea, nada en sí es bueno o es malo, sino que es para qué se hace. Y un poco este personaje políticamente incorrecto totalmente es esto, esa gente sin motivación, sin una línea ética que se la puede agarrar y que lo puede llevar para el bien, porque a lo mejor lo puede ir a buscar un tipo, un terrateniente para que agite el ganado y lo hace bien y no le hace mal a nadie, o lo puede ir a buscar alguien para que haga el mal y el tipo se engancha, ¿no? Un poco eso es esa moral floja, sui generis, ¿no? Que me llamaba la atención, más allá de la composición del personaje. Después está lo teatral, que es el ritmo, y que David Bowie lo que le da es rompe esto como digamos, rompedor musical de pronto, ¿no? O sea, como lo bello y todo lo que también pueda decir Rubén de lo que compusimos desde lo actoral, digamos, ¿no? Desde lo escénico. Sí, la verdad que yo admiraba a David Bowie y después ahora lo admiro mucho más. Digo, es un artista en todo sentido, baila, canta, escribe, eh, todo, compone, actúa, pinta. Entonces, yo me acerqué mucho a él desde el artista. Yo también pinto y también escribo y digo, me parecía que a Dardo Benítez, en cierta forma, David Bowie había llegado para salvarlo. O sea, él no conocía a David Bowie. Y cuando lo conoció, todo ese misticismo y eso que venía cada vez peor, porque toda su vida hasta que conoció a David Bowie era como cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, ya no tenía casi salida. Conoció a David Bowie y por un lado pudo florecer como persona, aunque, aunque uno lo puede juzgar de todos en todo sentido, él floreció, se siente que floreció como persona cuando lo conoció y a partir de eso, digo, más allá de que seguía rompiendo, disfrutaba el romper, entonces ya se empezó a transformar en un monstruo que baila, que canta, que hace movimientos, digo, y que ahora que es llamado por este mister y en un principio como que se está presentando y llega un momento que dice me lo tiene que dar. Ya hasta lo prepotea a él. Digo, entonces, eh, él sabe en qué lugar se encuentra y sabe lo que tiene para dar. Digo, sabe que rompe bien. Eso es lo que le pasa a ese Dardo Benítez y David Bowie llegó para salvarlo. A mí me parece que David Bowie llegó para salvarlo. Es más, David Bowie, o sea, como que lo convierte aún en más siniestro en un aspecto, pero no por la voluntad que tendría David Bowie seguramente, porque eso le da una mística al personaje, le da un elemento atractivo. Entonces, él lo que termina de hacer es haciéndose cargo de eso, que es pero con la belleza y la potencia de David Bowie o de la música de David Bowie, ¿no? O sea que a veces es como que en realidad determinados sociópatas aprenden algunas cosas y terminan siendo más peligrosos, porque aprenden cómo vestirse, cómo hablar, cómo moverse, pero su modus operandi sigue siendo el mismo, digamos. Lo que pasa que bajo una postura, digamos, que es atractiva, ¿no? Porque una también puede pensar cómo un montón de líderes siniestros fueron atractivos, inclusive en su modo de vestir y todo, y arrastraron, digamos, masas, ¿no? Bueno, en la actualidad también. Entonces, un poco tiene que ver con eso. Y también, bueno,
como Rubén, los dos tenemos parecidos y en las actividades y en los amores a las disciplinas artísticas. Y yo también, para mí es el ejemplo del arte, David Bowie. Yo lo escuchaba en mi casa desde que era chiquita. De esto del yin y el yang, lo femenino y lo masculino, lo blando y lo duro, ¿no? Como muy taoísta, lo flexible y lo rígido. Y él pasó por etapas, inclusive perteneció a legiones, inclusive estuvo en un momento, se afilió a un partido filonazi, pero él era por la estética, digamos, ¿no? En su época más ligado a las sustancias, digamos, ¿no? O sea, que estaba muy enloquecido, pero para mí sigue siendo, porque está vivo, digamos, el ejemplo del artista que pintaba, actuaba, producía, ¿no? Yo me siento muy identificada y de la ruptura de cánones, ¿no? De un montón de cánones antes que lo rompan otras y otros. Y que este Dardo Benítez rompe cánones, pero desde un lugar peligroso para la sociedad, porque yo creo que muchos líderes distintos, inclusive de música, siniestros y de diversas actividades, son muy atractivos porque rompe cánones y la gente creativa se engancha a veces por ese lugar. Lo que pasa que no deja de ver todo lo otro, ¿no? Que es la motivación que lleva a hacer eso, que es lo que Dardo Benítez le ubican la motivación, se la ubican inclusive, o sea, encuentra un lugar en donde puede expandirse, ¿no? Para no espolear, digo yo. No, no, lógico, está como en algún punto dirigido, ¿no? O sea, es como que no, digamos, Exactamente. no considero que llegue efectivamente a ser un líder, sino que en algún punto está dirigido y está inspirado por esa cuestión de la ruptura. Y ahí ya, si querés, digamos, introducir el concepto de ruptura, claramente todo lo que tiene de vanguardia Bowie, ¿no? Y digamos, de influencia de las vanguardias Bowie. Así que sí veo, digamos, ese viraje en el personaje de la violencia por la violencia misma y la ruptura por la ruptura misma y el encauzarse en otro sentido y en tomar, digamos, lo poético como un modo para efectivamente generar esa ruptura. ¿Cómo es que deciden armar la, la puesta en escena? ¿Sí? O sea, son muy pocos los elementos que aparecen y, digamos, cuál era el motivo de poder generar esa poca cantidad de elementos? Sobre todo, digo, porque me parece que hay como toda una intención poética en el marco de darle por ahí un poco más de peso al texto, porque perfectamente podríamos pensar que si es un hombre que rompe cosas, hasta podríamos tener un escenario lleno, digamos. Entonces, bueno, quería un poco preguntarle por ahí esa Sí, está muy posición. buena la pregunta que haces, porque yo en un momento pensé que se rompan platos en el texto, está como que se rompan platos, todo, más allá que desde la producción es muy costoso y que empezamos a pensar otras cosas, también que era peligroso, que se caiga un pedazo de plato, de objeto, pero podría estar fijo, es cierto lo que decís, podría estar de otra manera. Lo que fui resolviendo, o fuimos resolviendo también hablándolo con Rubén, ¿no? Para mí es más importante lo que se imagina, lo que no se muestra, que lo que Claro. se muestra. Yo esto lo tengo como línea en mi teatro en general, ¿no? O sea, es más importante sacar que poner, ¿no? Lo que él dice, viste que está también manejado por lo sonoro, ¿no? Todo lo que él dice y los movimientos físicos, cada uno se puede imaginar cómo fue cada rotura de la Virgen, de la mamadera, con sus parejas, ¿no? Para mí eso tiene una potencia enorme. La palabra, pero la palabra que no muestra es muy grande, porque también lo que me puse a pensar en un momento
es, bueno, empieza a romper y después cómo seguimos. Y tiene que ir y romper las cosas del público, ¿entendés? Porque es como, los increyendos son peligrosos, porque ¿a dónde vamos después, no? Eh, Y sí, una cosita, desde el texto, cuando yo lo leí por primera vez, veía, digo, uy, ¿cómo vamos a hacer esto? Hay que romper esto en todas las funciones. Y ella me decía, no, no te preocupes que lo vamos a hacer. Bueno, bueno. Y empezamos a ensayar con el norte a que íbamos a romper todo en escena. Y llegó un momento que, avanzados los ensayos, cuando ya habíamos pasado la mitad del texto, montado y todo, yo sentía que, yo sentía que estaba bueno sin romper. Que lo que pasaba, el texto era muy potente, y que parecía que sucedía sin suceder. Entonces digo, qué bueno, digo, que suceda esto. Digo, ¿para qué vamos a meter cosas para romper que nos, por ahí ahora nos entorpecen alguna cosa? Ceci decía, no, no, digo, es eso, digo, el texto tenía una potencia en escena que las cosas se rompían igual. O sea, lo que hablaba Dardo, lo que dice Dardo, sucedía sin suceder. Y a veces en la imaginación de los espectadores puede ser hasta inclusive muchísimo mayor. Digo, ¿para qué vamos a romper un plato si el espectador se está imaginando un jarrón chino? Digo, ¿para qué vamos a romper un plato y ver cómo lo arreglamos y cómo lo juntamos después si el espectador se está imaginando un jarrón chino? Es buenísimo eso, digo. Me parecía que el texto lo ponía esto. Digo, bueno, rompe todo, rompe un jarrón, rompe one, quiebra esto, quiebra arcilla, digo, raja la cara del Buda grande, digo, o metemos todo y empastamos o que se lo imaginen. Y me parece que desde la imaginación del espectador, espectadora, digo, es genial eso, digo, no, porque es infinito. totalmente, totalmente. Era, aparte está la inminencia del peligro. Cada función que la miro, voy a todas las funciones, la última función pensaba, claro, en algún momento parece que va a empezar a romper algo, ¿no? O sea, como que va a agarrar lo poco que hay y va a romper, pero no lo hace. Es como más la peligrosidad, ¿no? La incertidumbre de que lo pueda hacer. También apareció ese nivel, ¿no? Y esto de que la imaginación es mucho más potente que lo que pueda pasar ahí. Y también que iba a empezar a competir un poco el dardo este que afilado con la palabra, con todo eso, ¿no? O sea, como que con el tema de hacer una performance para romper y a lo mejor era mejor que se ponga esto en el movimiento, digamos. Él está un poco roto físicamente también, porque trabajamos eso, ¿no? Está enclenque, está en falsa escuadra, digamos. Y cada vez, inclusive este reestreno lo trabajamos un poco más, esto que vuelve caminando, entonces ya era suficiente, como que no hacía falta. Y por otro lado, lo que sí generé en la puesta en escena es que este rectángulo de luces, ¿no? Que lo alinean, lo encierran, digamos, es como las luces del camarín invertido. O sea, es como si emula todo un programa de televisión o una entrevista en televisión, en un show que al mismo tiempo es una entrevista de trabajo y sería como la marquesina de luces del camarín, ¿no? Pero que está acostado en el piso. Entonces, a mí me vino esa imagen y le dije a Luciana Giacobbe que armemos eso, que tiene es muy minimalista, pero que es potente también, porque un poco lo encierra a él, ¿no? Lo encierra, es como rompedor encerrado en su universo de roturas, digamos, ¿no? Sí, Em, eso te quería preguntar, ¿sí? Digamos,
qué pasajes existieron en la puesta en escena de cuando la vi en su momento en el Teatro del Pueblo, ahora que se está dando en el Nuevo Avestruz, y quería justamente que me cuentes un poco todo lo que tenía que ver con la puesta lumínica. La puesta lumínica es, la base es la misma, que tiene momentos de, bueno, tiene un momento como de backstage, ¿no? Del comienzo, como de él, como algo larval que se empieza a armar, ¿no? Como una noche americana, como que él está medio roto y le cuesta lo antropomórfico, ¿no? Eso ahí se junta todo porque yo trabajo mucho con la luz como escenografía también, ¿no? Y digamos, después están los momentos de show, de los temas musicales, y después es una luz que tiene que ver con algo un poco fantástico, cinematográfico, ¿no? Tomando cierto universo lumínico de David Lynch, de algunas películas de David Lynch, que para mí es mi maestro estético también David, ¿no? Los David capricornianos, los dos, como yo, que murió hace poco, David Lynch, un universo un poco ¿viste? De Rabbits, la película, la sitcom filmada, o un poco de Carretera Perdida, algunas partes de Carretera Perdida, ciertos climas, ¿no? No semblanzas, a lo mejor también algo del Joker, ¿no? Universos, no copiando, pero universos con los que conversan. Y por otro lado, las diferencias que hay, que a lo mejor estaría buenísimo la vengas a ver, que esta vez lo saco en un momento al personaje de su cuadrilátero o rectángulo, y lo mira como diciendo, es esto, ¿no? Es como mi luz, bueno, acepto que es esto. Y lo que se puede hacer en No Avestruz, que no lo podíamos hacer en el Teatro del Pueblo ni en el Rojas, teatros a los que le estamos súper agradecidos porque esto nació en el marco de los 40 años del Rojas, es que trabajamos y que con Luciana estábamos muy contentos. Rubén no se ven fotos, pero le da volumen a la obra, a la puesta. Lo bicolor, ¿no? Que era muy presente en David Bowie, ¿no? Que es esto, bueno, lo dual, lo femenino, lo masculino. La cara puede tomar esta bicoloridad que no lo podíamos lograr por unas cuestiones técnicas en estos dos teatros anteriores, digamos. Y eso, Rubén, digamos, ¿cómo impacta en la actuación? Y explota. Me siento, ya me sentía contenido como actor en escena, con el personaje, la cuadrícula, con mis cositas, le digo yo, mi perchero, mi jugo de naranja, mi sillón, mis luces. Y ahora es como que estoy, como si estuviera dentro de un cubo pero iluminado por dentro, que me crea un mundo, digo, nada, me hace acordar de que no tiene nada que ver, pero a mí me gustan mucho los deportes y sigo muchos deportes. Y en una nota que le hicieron a Ayrton Senna antes de morir, en un momento él decía que se metía como en un tubo, en un túnel, y que todo lo demás desaparecía, y estaba corriendo a 300 kilómetros por hora y pasando autos y a esto de las paredes, digo. Y yo siento lo mismo, yo siento como que estoy en un túnel, arranca la obra y estoy en un túnel, y cuando se logran estas cosas de potenciar las luces, de intentar sonoramente que suene, que se diferencien más los pequeños sonidos que hay por fuera, que la música sea repotente. Digo, nada, me ubica en un mundo paralelo interior genial. Digo, en donde este personaje, Dardo Benítez, explota. Digo, me parece que como que está cuidado eso, está buenísimo. Bueno, la verdad que me parece súper interesante lo que están comentando en relación a las luces, así que me dejan la tarea pendiente de volver a verla
en el Nuevo Avestruz. ¿Y cómo tienen pensado seguir eso por un lado? ¿Hasta cuándo van a estar en el Nuevo Avestruz? Y por otro lado, ¿qué repercusión tuvo en el público? Digamos, qué comentarios les llega? Bueno, por ahora seguimos en Nuevo Estrus, y eso es bueno y me parece que generar una presencia en una sala, una constancia de una obra, me parece que eso ayuda a la sala y ayuda a la obra. Eso por un lado, está buenísimo. Hay proyectos eso también lo puede contar más Ceci, de hacer algunas funciones en lugares que ya hicimos, digo, o viajar, digo, pero bueno, eso va a depender también de muchas cosas. Pero sí, nosotros estamos abiertos a todo, digo, a que Dardo Benítez vuele, acá y afuera. Así que estamos en eso, digo, me parece que es una obra que nos gusta hacer, que amamos la construcción, amamos la presentación y amamos el futuro si lo vemos, digo, como lo queremos ver, digo. Eso por un lado. Y después la gente, el, entre, tiene como un shock interesantísimo cuando sale y a los días posteriores, porque nos han llegado cosas de 2 días después, digo, que les cayó la ficha de muchas cosas que acá sonoramente, visualmente, textualmente, como los apabullan y de golpe se quedan así y explotan afuera o explotan a los 2 días. Digo, eso nos ha pasado. Mucho. Digo, la obra es una obra que tiene mucho ritmo y que no da como descanso bueno, quiero entender qué está pasando, quién es este tipo, por qué está así, si yo me reía, ahora lo quiero matar, digo, como que porque la gente se empieza riendo y termina de una manera sin expoliar, pero, pero así se queda como de qué me estuve riendo por momentos. Entonces, la gente agradece el juego, ¿no? El juego que brindamos, agradece que a uno interiormente lo sensibilice y lo lleve por diferentes estados, porque por momentos el público está con Dardo y por momentos no está con Dardo y por momentos lo quiere matar a Dardos y por momentos, digo, entonces ese ir y venir de sentimientos, el público lo agradece, siempre, y está buenísimo. Y aparte la estética, digo, que siempre hablan muy bien de esto que hablamos recién, digo, de las luces, de la comunión con David Bowie, de la música, de la potencia, del ritmo de esto, y todo en 52 minutos. Eso. Sí, bueno, con respecto al tema del público, es como que primero genera una identificación de lástima al personaje, ¿no? Un poco como pobre tipo, después pasa como a ser atractivo, casi tiene humor negro el espectáculo, y después es como una sensación. Que me decían muchas y muchos que lo vieron, que claro, le tuviste lástima, te parece atractivo y después sentís que te atrajo a alguien que es siniestro. Entonces, eso genera como una revelación, ¿no? Y nada, una editora mía que lo fue a ver con el marido dice que estuvieron como 20 días hablando de lo que les había generado el personaje. O sea, la gente se queda hablando y me siguen diciendo, y hay gente que ha repetido verla, ¿no? También. O sea, como que es en poco tiempo mucho, un universo, un abanico que se abre. Y también lo que genera es que mucha gente me dijo, bueno, yo me voy a acercar a la música de David Bowie, pero pensándola desde Dardo Benítez, ¿no? Es interesante porque como que es otra, es como la parte loser de David Bowie sería, ¿no? La parte cuestionable de David Bowie. Y aún siguiendo amando a David Bowie, o sea, como aún así.
Y después con respecto al futuro próximo y a largo plazo de cómo evitar romper las cosas es, bueno, la idea es resistir, sostener en no avestruz, digo porque es un momento complejo, ¿no? Pero bueno, digamos, sabemos que la obra se sostiene, tiene críticas increíbles, ¿no? De La Nación, de distintos medios, y para mí el teatro no tiene que perder nunca la característica del laboratorio, y eso lo hace tener funciones, ¿no? O sea, que no es lo mismo que vos ensayes un montón de tiempo, es otra cosa. El laboratorio se hace con un público diverso, real, tanto internamente como externamente. La obra se puede sostener porque hay mucho trabajo de detalle quirúrgico desde adentro, ¿no? Si no, yo no creo que ninguna obra se pueda sostener realmente, ¿no? Si es algo que se hace para, no, lo hacemos en principio porque creemos en esto que estamos haciendo. Y después, lo pragmático de las fechas, tenemos 2 fechas en el Rojas, en un marco medio de homenaje a David Bowie en julio, creo que en julio, 2 sábados más temprano, que ahí vamos a ver cómo gestionamos, y bueno, y estamos diagramando viajes, pequeños viajes para hacer la obra, que todavía no tenemos cerrado fechas, pero la idea es como seguir todo el tiempo que podamos seguirla en distintos ámbitos y en distintos contextos, digamos, ¿no? No solo porque es un unipersonal, sino porque digamos, me parece que da para muchos ámbitos, no solo el musical, sino ámbitos que tengan que ver con lo psicoterapéutico, o sea, cada uno lo toma desde un lugar como diferente, ¿no? Para público común, se engancha el público muy joven, se engancha el público. Hay chicos muy jóvenes, adolescentes, que me dijo el hijo de la directora del Rojas, que aparte aprovecho para agradecerle porque a ella le encantó el proyecto y lo programó en el Rojas el año pasado. Me dijo, el texto está buenísimo, tiene, no sé, 14 años. ¿No? Y le había encantado, le encantó la música de David Bowie, o sea, como que generacionalmente abarca y que para mí lo contemporáneo es atemporal, ¿no? Em, y que bueno, eso está buenísimo. Perdón, perdón, Jime, estás No te muteada. escuchamos, no te escuchamos. Ay, aparecí de vuelta. No, les decía que desde ya me parece que es alucinante que tengas esa amplitud generacional para ver y que sin ninguna duda es una obra que habilita diferentes lecturas desde la mochila o biblioteca que uno tenga detrás, en tanto que, o sea, estarán a quienes les interese más la figura de David Bowie y lo que me decías de la lectura psicoterapéutica, digo, sí, totalmente, ¿no? También es como un libro a estudiar, Dardo Benítez, sin ninguna duda. Sí. Sí, sin Sí, ninguna duda. sí. Bueno, de hecho, fueron como varias psicólogas, psicólogos el año pasado, ¿no? Y también desde una lectura política, ¿no? El teatro ya es político, pero el texto tiene una lectura política, ¿no? ¿Cómo se arma un demoledor en la sociedad? O sea, como que sería la pregunta que está por debajo, ¿no? Cómo hay diferente gente que destruye, cómo comienza, ¿no? Cómo fue su vida para que se preste a hacer eso. Yo siempre pensaba de chica, de adolescente, ¿viste? Cuando íbamos a los boliches que había como una meritocracia a quién dejaban entrar y a quién no, a veces, ¿no? Cuando no se tenían entradas o había algo. Y cuando quedaba alguna compañera fuera o algún amigo, yo me acuerdo que éramos muy buen grupo y no entrábamos ninguno, ¿no? Ninguna y ninguno.
pero yo pensaba, ¿qué hace ese hombre trabajar de eso? Mm. De sacar gente, molerla a palos, los ursos, ¿no? De los boliches, de decir, vos no podés entrar por tu color de pelo o tu vestimenta, por lo que sea. Hay Por que trabajar de el eso. tipo de zapatos que era con los que más los amedrentaban en esa época a los chicos. Sí. Claro, porque por los zapatos supuestamente se sabe la clase social, Ujú. ¿no? Así Eh, es. por eso para mí la hojota es una resistencia, digamos, ¿no? O sea, como viste que el baile de la hojota, pero digo, ¿qué lo hace hacer eso, ¿no? Hacer eso, porque puede decir, bueno, es el trabajo que conseguí, pero no es casual, es causal. Totalmente. ¿No? O sea, es causal. Entonces siempre pensaba eso, pero pensaba, se ve que ya mi beta dramatúrgica, ¿cómo llega este tipo a hacer eso? Tipos, es porque mide 2 metros y pesa 900 kilos, claro, y te agarra y te sostiene el aire, pero digo, ¿cómo hace eso? Bueno, un poco es esto, ¿no? O sea, como tiene una lectura política también. Sí, sin ninguna duda, todo lo que tiene que ver con cómo es que se construye finalmente el demoledor es desde una lectura política responsabiliza a la sociedad, en tanto que no se Mm. construye solo. O No, Sí, sea, y no. algo que quería decir antes y me olvidé es esto, yo soy muy relectora del origen de la tragedia, el nacimiento de la tragedia de Nietzsche, ¿no? Que viste que, bueno, los filósofos dicen que no lo quieren mucho la filosofía y los artistas dicen a veces que es muy filosófico. Pero más allá de eso, frases como todo arte tiene su límite o son maravillosas para repensar el arte. Y pensaba esto esta frase de Nietzsche que toda superficie bella tiene como un fondo destructivo, corrosivo, ¿no? Y es inevitable no herir aunque no quieras para crear algo. Pensaba Tristán Zara, el dadaísmo, sí, romper para crear, y bueno, venís y le tirás un jarrón y el jarrón, pobre, aunque lo haya hecho no sé, mecánicamente lo hizo alguien, ¿no? Pero que a su vez eso es una creación. Y es imposible no herir a alguien en un punto, digo, lo de Dardo Benítez es un extremo, pero es imposible, pensaba, bueno, viste el texto, vos lo viste, sí, Jime, y tenés la carpeta y lo leíste, pero bueno, que el tipo se termina, no quiero spoilear, pero habla de los veganos, vegetarianos. Yo soy vegana y casi vegana porque como huevo, pero digamos, aún el veganismo hiere porque los insectos cuando se recoge la basura se mueren, las verduras se mueren. Entonces, es imposible el puritanismo, no, el no, no. purismo. El purismo no es posible. El punto No es posible. es lo que vos también mencionabas al comienzo, es la ruptura en relación a qué. Entonces, no es lo mismo la actitud de Tristán Tzara que de repente el manifiesto de Marinetti en los futuristas. Digo, me parece que es como, son dos Exactamente, perspectivas totalmente distintas, ¿no? Eh, exactamente. Es la ¿Cuál es la motivación motivación? y que no te afecte, bueno, salir a romper gente, salir a, ¿no? O sea, que es diferente si vos para que no le pise un auto un hijo, lo agarrás del brazo y le sacás el brazo del lugar, bueno, pero era para que no lo pise un auto. O sea, es como el tema de la motivación, ¿no? Entonces también un poco eso, en un momento teníamos una disputa con Rubén, positiva, digamos, de que porque yo había puesto una frase viste, romper para crear, claro, pero lo que pasa que este tipo, como dice Dardo, solo crea decepción, viste, como que lo que crea es... pero claro, en un punto que lo que decían también los románticos o Francis Bacon, viste, el crimen o el asesinato como creación, ¿no? Sí. Que obviamente desde el punto de vista humano nadie va a estar de acuerdo, yo tampoco estaría de acuerdo, pero digo,
este acto que aún el psicópata o el silencio de los inocentes, el tipo que mata a las chicas, le pone una mariposa africana, es un acto creativo desde su ética y su lógica, Sí, ¿entendés? O desde sea, su propia Jack enfermedad, Stripa, sí, desde su claro, perversión, digamos. Bueno, desde su psicopatía. en el Joker se veía esto también, en la película en el Joker. Digo, es parte de eso. Y creo que el personaje un poco refleja ese perfil, ¿no? Como bueno. Totalmente, Sí, totalmente. El Joker último, los últimos y el Joker del actor que se suicidó sí, también, ¿no? sí, O sea, como que la explosión era como un acto creativo. El tema es eso, que las palabras tienen un sentido. Todo lo creativo no es positivo. Ese es el punto, ¿no? Entrar en yo que exactamente. doy cursos de creatividad, en un punto, este es un creativo, no sé si creativo, cuando se asume, pero bueno, lo usa para el mal, ¿no? Claro, claro, exacto. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo el tiempo y esta magnífica charla que tuvimos. Me encantó en su momento la obra. Voy a volver a verla sobre todo para poder ponerme al tanto de las modificaciones de la apuesta que me quedó en la cabeza resonando esta posibilidad que tuvieron con poder generar ese binarismo, esa dualidad en los colores a partir de la luz. Así que bueno, ahí estaré en breve. Invitadísima cuando quieras, Jime, y gracias a vos por Y esta nota. te agradecemos enormemente. Nos gustaría nombrar a nuestros integrantes también del grupo, porque no somos Lógico. solo nosotros. Está el asistente de dirección, Darío Cassini, que es uno de nuestros pilares también día a día en las funciones. Emma Llorio, que está en el vestuario, y Luciana Giacobbe, que está en el diseño de iluminación, a Lucila Meira, que es nuestra estrella trabajadora del cuerpo porque las coreografías y el movimiento y cómo moldear un cuerpo para que llegue a ser otro con una música, digo, también eso es arte. Eh, Agradecer a los teatros que estuvimos, que también nos potenciaron a que lleguemos hasta acá y que vamos a seguir, al Teatro del Pueblo, al Centro Cultural Rojas, digo, como mantener siempre un agradecimiento constante a los que nos ayudaron para que crezcamos todo el tiempo. Y gracias Sí, a todo es una matrix, ¿no? O sea, sí, como tenemos también los trajes, dos de los trajes es de André Orlik, que es el que le hacía los trajes a Gasalla y que lo gestionó Emma Llorio, la vestuarista. Y bueno, esto de una tela de araña que se arma, en donde todas y todos vamos hacia un lugar. Para mí es muy importante la idea de tribu, de equipo, ¿no? Yo trabajo mucho con Luciana y con Lucila con el tema corporal y el tema de lo lumínico. Y bueno, también se va haciendo como un conocimiento, ¿no? De los procedimientos de trabajo. Es muy importante, sobre todo en este momento, la continuidad, el equipo, ¿no? Saber que no podemos, que todo surge, a mí me surgió una imagen y yo escribo, pero que sola no se puede hacer nada solas y solos. O sea, es en conjunto, cada uno con su métier, digamos, ¿no? Su disciplina, parado en su lugar. Y también le agradezco a Rubén la confianza porque yo vi la posibilidad de que podía bailar y que podía hacer todo eso. em, em, y él es muy aplicado, ¿no? Uno agradece eso. Desde que se iba desde el Rojas a Boedo a su casa caminando, pasando el texto, no sé, ensayando, porque hay algo que el actor en un punto hace solo, ¿no? Y si no lo hace, una no puede hacer nada. O sea, no puede pasar el texto por el actor, no puede como hay algo en donde es solo como hay algo que es de la directora. Yo me imagino
mucho antes un montón de cosas que, bueno, las voy transmitiendo a veces de a poco a propósito, porque si no es como que vengo y transmito un mundo que el otro dice, ¿y cómo hago todo esto? ¿No? O sea, como también de eso se trata la dirección a veces, ¿no? Que no decís todo de una. Em, pero bueno, también agradecerle a él, ¿no? Gracias, Ceci. Muchas gracias también a vos, Jime, por este espacio, para poder hablar, porque a veces las notas son cortas y no se puede uno explayar mucho sobre la creación, sobre este lugar científico que nos queda ahora de seguir buceando en la obra, dentro de la misma obra, digo. Y eso también se genera, uno cuando lo cuenta o cuando lo transmite, a veces uno entiende también, ¿no? Digo, por eso está bueno tomar clases y dar clases. Digo, Total. siempre, digo, porque uno completa de alguna manera cuando lo da y cuando lo escucha, digo. Y me parece que con la obra esta pasa lo mismo, ¿no? Cuando hablamos más de la obra, también entendemos nosotros más y nos vamos metiendo en un mundo, dentro de ese mismo mundo, que ya es la obra. Sí, este es un espacio que se creó no solamente para difundir, sino también justamente para dar el espacio a que se pueda conocer el proceso creativo y que, digamos, si se quiere, el mayor deseo es que se disfrute, digamos, de la charla, que quienes van como espectadores a ver la obra puedan disfrutar de la charla y conocer ese proceso creativo y revalorizar también el trabajo que hay detrás en este Día del Trabajador, de paso. Digo, entender que hay un trabajo detrás que se requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de muchísima dedicación, de comprender, de investigar, de poder pensar cada parte que compone el teatro y que no se limita simplemente a los 52 minutos que efectivamente tiene la obra. Entonces, bueno, un poco nace para esto. Así que bueno, me Está alegra muy que... bueno el espacio, gracias Jime, Muchas, porque genera tradición, pensamiento y nunca se sabe el alcance de estos encuentros, ¿no? la verdad O que sea, ni idea, pero bueno. Tengo el deseo de continuarlo y de seguir haciéndolo y obviamente de difundirlo, eso desde ya, pero bueno, sí, y es muy importante porque queda registrado y exacto. genera pensamiento. Ujú. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, Cecilia, mil gracias, en serio. A vos. Gracias.